Quiero compartir con ustedes un tema que intitulé, casi nunca voy al Antiguo Testamento específicamente a hablar de los libros de Samuel o libros de Reyes o el libro de Josué o inclusive el libro de Génesis. Únicamente lo uso para las conferencias matrimoniales porque tenemos versículos muy importantes en el libro de Génesis, pero quise abordar hoy en este día o en esta mañana a David. Diga conmigo David. Y no crea que lo abordé por lo hecho de la película que miramos hace 2 domingos, pero que sí llamó mucho mi atención esa película. De hecho, yo no soy mucho de cine ni mucho de película, pero mi esposa y yo nos tomamos de la mano un domingo por la tarde y nos fuimos al cine. ¿Cuántos creen que es pecado eso? Nos agarramos de la mano y nos fuimos al cine y nos llevamos a algunos de nuestros nietos. Y miramos la película de David y llamó mucho la atención varias cositas que miré de la película de David. Y intitulé un tema que considero importante en esta mañana y le iba a poner únicamente propuesta, pero sí iba a mirar o escuchar un poquito como que le estoy proponiendo algo a alguien. Y cuando iba a mandar el tema dije, no, le voy a agregar la propuesta de David. Le agregué al inicio la y luego después le agregué de David. Vamos a mirar qué dice el libro, el primer libro de Samuel. Y allí va a estar en la parte frente a ustedes, parte de atrás mía en la pantalla. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Ahí le vamos lo voy a leer. Yo siempre me gusta una versión muy antigua, soy poco clásico. Tengo mi carrito así viejito. Yo no me gusta usar la palabra viejito. Una vez me lo ofendieron a mi carro. Me le dijeron, ¿qué año es su carro viejito? Me le quedé mirando, dije, ¿cómo que carro viejito? No es carro viejito, es carro clásico. Qué bendición. Permítame. Mire lo que dice el versículo que escogí, versículo 32. Dijo David a Saúl, que nadie se desanime a causa de ese. Que nadie se desanime a causa de ese. ¿Ya sabe usted a quién se refiere? Dice, tu siervo irá. Dice, y peleará contra este filisteo. La propuesta es esta. Tu siervo irá, te propongo yo. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Creo que el mejor regalo que recibió el rey Saúl en esa temporada de su vida de reinado, o en esa época en que el pueblo de Dios o el pueblo de Israel estaban pasando un tiempo muy contrario, porque los filisteos se habían levantado en contra del pueblo de Dios. El mejor regalo que recibió el rey Saúl fue David. Diga conmigo David. ¿A cuántos les gustan los regalos? ¿Sabe que los regalos, se dice por ahí que los regalos no están en los paquetes más grandes, sino que están en los paquetes más pequeños? El regalo más grande de el rey Saúl en esa temporada, diga conmigo temporada, fue David. David, un hombre bajito, o en aquel tiempo un jovencito, un muchacho muy joven, pero con unas agallas, con una unción, con una determinación muy poderosa. Era un hombre muy decidido. Dice que cuando venía el león o el oso a
tomar una presa de su rebaño, dice que él corría tras el león y tras el oso. Dice que lo agarraba, y si el oso o el león ya habían mordido la oveja, la presa, dice que les abría la quijada y soltaban la presa o lo que le habían tomado, dice, y que se las quebraba. ¡Qué tremendo era David! Otra de las cosas en las cuales yo me parezco a David, que también yo cuidaba las ovejas de mi bisabuela, cuidaba 200 chivitas. Muchos de ustedes no saben qué es cuidar un rebañito, no saben qué es chivitas, porque pues son muy jóvenes ustedes. Cuando yo nací, pues ustedes todavía no estaban en el mapa, pero en el mapa de Dios sí se encontraban. Eso es una bendición, ¿no? En el tiempo que el pueblo de Dios, junto con el rey Saúl, estaba siendo atemorizado por el gigante Goliat, el filisteo, dice que fueron 40 días que los desafió. 40 días que los desafió. De pronto, cuando estaban en aquel campamento, en lucha o en batalla, aparece un joven, el David, de la casa de Isaí de Belén, con una buena propuesta que podía salvar o que podía ser la salvación para el pueblo de Dios, ya que el pueblo de Dios estaba siendo amedrentado, atemorizado, y dice que el mismo rey Saúl, ya estaba siendo atemorizado. El rey Saúl fue el primer rey de Israel. Dice que David pronunció las palabras positivas de un buen hombre, de un buen líder, de un buen personaje, de un buen guerrero. Y dice allí que nadie se desanime a causa de ese. Me imagino que cuando llega a la tienda del rey Saúl, David, y le dice a Saúl que nadie se desanime a causa de ese, me imagino que abrieron un poquito la tienda, la puerta de la tienda, y David hizo esto, a causa de ese, que nadie se desanime. Me imagino que cuando David llegó al campamento y miró toda la situación, miró toda la atmósfera, lo que estaba sucediendo y pasando, y que miró a todos los soldados del pueblo de Dios, o a todo el ejército de Saúl, siendo amedrentados, atemorizados, y yo pienso que ya con la capa caída, queriendo huir, queriendo desistir, queriendo irse para sus casas, y luego que llevan a David a la tienda y que encuentra al personal que el rey Saúl tenía dentro de la tienda, y el mismo rey siendo amedrentado, dijo David, tengo que de una forma maravillosa, con la ayuda de Dios, tengo que animar a esta gente. ¿No le ha sucedido a usted que en ocasiones usted llega a un lugar, a alguna casa, a visitar a alguna familia, y encuentra aquel lugar en desolación, encuentra a aquella familia en tristeza, en amargura, o aún en conflicto, en contienda, y usted en ese momento pasa a ser el centro de la bendición? Usted pasa a ser el centro de aquella persona que va a traer una bendición para aquella persona. Me recuerdo cuando en el COVID-19, en el año 22, 8 personas de nuestra familia fallecieron por causa del COVID en un lapso de 1 mes y medio. Entonces, usted llegaba a nuestra casa y encontraba desolación.
Usted llegaba a nuestra casa, encontraba tristeza, encontraba amargura, encontraba pesadez. Y vino un joven, hijo de un pastor, a visitarnos por alguna razón. No recuerdo por qué nos visitó, pero cuando ese muchacho se fue de la casa, llegó a su casa y le dijo a su hermano y a sus papás: tienen que dar una llamada a los hermanos Rodríguez porque están pasando un tiempo muy malo, un tiempo difícil. Entonces, cuando uno está en esa condición, el hombre o la mujer o la familia, lo que necesitamos personajes como David, que vengan y nos digan que nadie se desanime, porque el Dios de Israel, el Dios glorioso, el Dios que está sentado en su trono, nunca nos ha dejado ni nos ha desamparado. Él nos ayudará en este día. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie se desanime, que nadie se desanime. Miren lo que dice 1 Samuel capítulo 17 versículo 13. Dice: y los 3 hijos mayores de Isaí se habían ido a la guerra para seguir al rey Saúl. Cuando se solicitó gente para ir a la guerra por parte del rey Saúl, los 3 hijos de Isaí de Belén se fueron con ese grupo. Y el versículo 17 dice: y dijo Isaí, cuando ya se habían ido, dijo Isaí, o sea, el padre de los 3 hijos que ya se habían ido al campamento, le dijo a David, a su hijo menor, diga conmigo, el hijo menor. Porque futuramente, en algunos meses, le voy a predicar otra vez de David, y le voy a predicar en un tema hablando del hijo menor, el hijo menor, su hijo. El versículo 17 dice: toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Para los que no saben qué es una efa, es equivalente a 23 a 37 litros. Y luego el versículo 28 dice: al oír hablar de esta forma con aquellos hombres, Eliab, su hermano mayor, se encendió en ira contra David y le dijo: ¿a qué has venido? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Cuando llega David al campamento y escucha que Goliat, el gigante Goliat, estaba desafiando a los escuadrones del Dios viviente, o sea, al ejército de Dios, y hablaba desafiándolo ya por 40 días, y David llega y escucha ese desafío, y él comienza a preguntar: ¿qué harán con el hombre que venza a ese hombre, a ese Goliat? ¿Qué le darán? Y allí los soldados o la gente le empezaron a decir: no, pues el rey Saúl ha dicho que dará esto, le dará lo otro. Y entonces su hermano mayor viene como a reprender a David. Dice: y conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Cuando la venida de David al campamento, nunca él lo pensó, nunca él lo premeditó, sino que él vino únicamente porque su papá Isaí lo envió a traerle alimento a sus hermanos. Y también despuesito dice, cuando le dice: llévale esto a tus hermanos, dice: y llévale esto al rey también. No se olvidó de honrar al hombre de Dios. Nunca te olvides de honrar a quien merece honra. Di conmigo: nunca me olvidaré.
aunque no es nuestro tema en esta mañana, de la honra, pero nunca te olvides de honrar a quien merece honra. Porque lo que tú das, Dios te lo regresa a creces. David, desde muy temprana en su edad, y lo miraste en la pantalla hace 2 domingos, aprendió el secreto de animar. La figura temeraria e impresionante de Goliat había producido mucho miedo, inseguridad, y se había debilitado la fe del pueblo de Dios. ¿Cuántos saben que a través de las pruebas, de las batallas, de los sinsabores, de las enfermedades, de las angustias, del problema X, del otro problema, de que no puedo, de que no va a pasar, de que no va a suceder, la fe del cristiano se debilita? La fe del cristiano se debilita, pero mayor es Dios en nosotros, que aún vengan pruebas, angustias, sinsabores, el Dios glorioso que está con nosotros y la fe que tenemos en Él nunca nos dejará, y podemos mover montañas en el nombre maravilloso del Señor. Saúl era el rey, el primer rey de Israel fue Saúl. Después, ustedes saben la historia, fue destituido, lo quitó Dios, porque Dios miró a David, que era conforme al corazón de Dios. Y vino el profeta Samuel a ungirlo como el segundo rey de Israel. Y David, lo que llama la atención mía es que fue ungido varias veces como rey o para rey. Saúl era el rey, pero él mismo se había amedrentado ante Goliat. Satanás debilita aún la vida del creyente, del cristiano. Imagínate tú mirar a un hombre tan grande, mirar a un hombre gigante. Si yo a veces miro a mi hermano Israel y le digo: hermano Israel, tú te llevaste 2 pies más alto que yo. El muchacho que me tocó el acordeón en México Patria, yo creo que le llego aquí le llego. Digo, wow. Imagínate David estar mirando al gigante Goliat. No era cualquier cosa. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8 dice: Goliat se paró y dio voces a los escuadrones de Israel: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Preguntó. ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Volvió a preguntar. Y luego dice: escogeos de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 11 dice: al escuchar Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron mucho miedo. Hoy en día necesitamos hombres y mujeres, usted y yo, que puedan animar a los demás. ¿Cuántos están conmigo? Necesitamos hombres y mujeres que puedan animar a los demás en los momentos de crisis, de turbulencia, de inestabilidad y ante los desafíos de la vida. ¿Cuántos saben que estamos pasando hoy en día en esta grande nación momentos de crisis? Hay temor, hay angustia, hay penumbra sin sabor, hay preocupación, pero hoy más que nunca usted y yo necesitamos hombres y mujeres que puedan ayudarnos y que nosotros también podamos ser de bendición para los demás. No necesitamos un título para articular un mensaje de ánimo a un pueblo desanimado. David no fue un mensajero de la mala noticia,
sino que fue un mensajero de la buena noticia. Ya no seamos mensajeros de malas noticias, de cosas negativas. Ya no seamos mensajeros de cosas trágicas. Lleguemos a las diferentes casas que nos invitan, o con las familias o nuestros familiares o en nuestro propio hogar, con una palabra positiva, una palabra adecuada, una palabra de bendición, una palabra que levanta, una palabra que da ánimo y no desanima. ¿Cuántos dicen conmigo amén? Dice, tu siervo, dice en segundo lugar o en segunda instancia, tu siervo irá. Tu siervo irá. Primero fue, no se desanime ninguno a causa de ese, y ahora es, tu siervo irá. Qué bueno que puedas decir, cuando hay necesidades, aquí estoy yo. Tu siervo lo puede hacer por ti. Que si miras a alguien adulto levantando algo, que tú corras y digas, déjeme levantarlo por usted. Que mires a alguien bajando o cargando una maleta de equipaje y que no pueda la persona porque es sumamente pesado, y que tú digas, déjeme ayudarle. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Tu siervo irá. Estoy hablando de la propuesta de David. Esto es una propuesta propia de David, que nace en una forma espontánea, y fue natural el deseo de entrar en la arena de la acción o para pelear. Él no esperó a que lo llamaran o lo invitaran, él se invitó solito. Él no solo quería mirar, él quería participar. Ya no seamos oidores, ya no seamos únicamente espectadores, pero seamos hacedores. Diga conmigo, yo quiero ser ese. Hoy se necesitan hombres y mujeres, personas de todas las edades, que quieran involucrarse y trabajar en la obra de Dios, y que digan como Isaí, heme aquí, envíame a mí. Diga conmigo, heme aquí, envíame a mí. La iglesia, no hablo de afuera, la iglesia, personas que quieran envolverse. La iglesia necesita personas que quieran envolverse y que deseen participar en los trabajos del ministerio. El trabajo no debe de caer sobre unos cuantos hombres o unas cuantas mujeres, sino que debemos todos juntos participar y llevar el peso del ministerio. ¿Cuántos dicen amén? Fíjese David, o mire a David. Él pudiéramos decir que llevó toda la carga de todos los demás. Porque ya cuando él mató a Goliat o al gigante, todo el ejército de Dios ahora sí se vino a las filas enfrente y empezó a ausentar a los filisteos. Pero qué importante hubiera sido que cuando el gigante desafiaba a los escuadrones del Dios viviente, que todo el ejército de Dios hubiera agarrado la espada, la lanza o la jabalina y se hubieran venido en contra de Goliat. La jabalina es un tipo de lanza, pero la jabalina es un poco más pequeña que la lanza. Pudiéramos decir que eran dos lanzas, pero una era lanza, el otro era jabalina. Por eso cuando le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y con jabalina, dijo, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová, etcétera, etcétera. Pero la jabalina era un tipo de lanza más pequeña, más reducida en tamaño, pero con una punta un poquito más gruesa donde se conecta con el palo, y luego más filuda, como que la limaban un poquito más, y de esa forma
venía Goliat en contra del pueblo de Dios. Pero Satanás puede venir en contra de nosotros por donde él quiera venir. Y como él quiera venir, él podrá venir por nosotros por 7 caminos, pero saldrá huyendo de nosotros por la presencia y el poder de Dios. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 33 dice: dijo David a Saúl. Sí está bien el reloj allá, ¿verdad? Porque ya saben que yo no acabo hasta que termino. Dijo David a Saúl: tú no podrás ir contra de aquel filisteo y pelear contra él, porque eres un muchacho, mientras él es un hombre de guerra desde su juventud. Al momento que llegó a la tienda de campaña, Saúl el rey, allí miramos que lo miró en poca cosa. Lo subestimó. Tú no podrás ir contra aquel filisteo. No son palabras conocidas que a veces Satanás viene y te dice, te susurra: tú no vas a poder, no lo vas a lograr hacer, tú no tienes, tú no sabes, tú no puedes. ¿No es algo que ya has escuchado? Posiblemente en un sueño, posiblemente cuando estás pasando por alguna X cosa. Yo lo escuché en el año 92. Satanás vino a mí, no digo en sueño, porque íbamos en un coche. Yo iba con un pastor en San Luis Potosí y acabábamos de presentarle el plan de salvación a una persona, a una mujer que vendía amor. Y le dijimos a esa persona que pues ella no necesitaba andar vendiendo amor, que había un amor maravilloso que se llamaba Jesús de Nazaret y que había dado su vida en la cruz del Calvario para salvar a toda la humanidad. Le presentamos el plan de salvación a esta persona o a esta mujer y se entregó a Jesús. Y nosotros, mi esposa y yo, teníamos que ir a una iglesia en el domingo, 2-3 días después, a hacer una liberación. Había una enferma en la iglesia y nos habían invitado para hacer esa sanidad. En aquel tiempo se les llamaba enfermos. No son enfermos, son endemoniados. Y nosotros, mi esposa y yo, apenas estábamos recién desempacaditos y comenzábamos apenas a hacer nuestros pininos predicando el evangelio. Apenas comenzábamos. Y nos pidieron, hubo esa petición y nosotros, como en cualquier gallo cantamos, en cualquier gallinero cantamos, pues les dijimos que sí. Iba con el pastor en el carrito, me llevaba a la casa donde estábamos hospedados con mi esposa y nuestros niños, y escucho claramente la voz de Satanás que me dice: váyanse de aquí. No quiero hacer esa voz que escuché porque es un poco más macabra, pero dijo: váyanse de aquí. Así más o menos, un poquito más agresiva. Dijo: aquí nadie las conoce. Nunca han venido a la ciudad de San Luis, sí, en San Luis Potosí. No sé si así se llama la ciudad, pero por allá andábamos. Y luego dice: aquí nadie los conoce, váyanse. Ustedes no pueden hacer lo que le pidieron que vinieran a hacer el domingo. No saben, no pueden, no saben cómo hacerlo, no tienen ese poder ni esa autoridad para hacerlo. ¿Cómo una persona va a ser libre por ustedes? Y yo recordé una porción bíblica que nos habían dado a mi esposa y a mí cuando salimos para México en esa ocasión, y nos dieron este versículo, donde decía el versículo que Dios bendecía nuestra entrada y Dios bendecía nuestra salida. Agarré ese versículo y le dije: Satanás, ciertamente lo que tú estás diciendo, en lo lógico o en lo humano, tienes mucha razón, pero en lo espiritual no.
porque yo no voy con mi esposa solos. Nosotros vamos en el nombre de Jehová de los ejércitos y Dios nos dará la victoria. Y cuando llegamos el domingo a la iglesia se sentía pésima. El ambiente, la atmósfera, había demonios. Una persona que por más de 60 años hacía brujería y tenía pacto con Satanás. Y no nos dijeron esta persona es, ni nos dijeron es un hombre o es una mujer, no nos dijeron. Nomás dijeron, ustedes van a hacer la chamba, terminan y les pichamos 3 tacos de carne asada con bastante piquito de gallo, una coca familiar Fanta y se van. Así nos dijeron. Y al final del servicio terminamos de predicar, llamamos al altar a la gente para venir a orar y comencé a orar por la gente. Y cuando llego a una viejecita, pues yo la miré viejecita, dije, esta viejecita pues no, pues ya no trae fuerza ni nada. Empecé a orar por ella y cuando pongo mis manos sobre su cabeza, los demonios se manifestaron. Y que me agarra de mi corbata, en aquel tiempo usaba corbata, que me agarra de mi corbata y me quería ahorcar. Me quería ahorcar y yo decía, esta viejita no tiene fuerza. Pero me quedé sorprendido de la fuerza descomunal que esta persona tenía. Y reprendimos los demonios en el nombre poderoso de Jesús. Los demonios salieron fuera, expulsados en el bendito nombre de Jesús, y aquella persona quedó libre, quedó salva, aceptó a Jesús y Dios fue glorificado en aquel tiempo maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Nunca subestimes a alguien porque piensas que no lo puede hacer. Versículo 34 dice, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero del rebaño. Y luego brinco hasta el versículo 35 del mismo capítulo 17, dice, salía yo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si me atacaba, dice, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Versículo 36 dice, ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo, se está refiriendo a Goliat, incircunciso, será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y el versículo 37 dice, el Señor añadió David, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de las manos de este filisteo. Dijo Saúl a David, ve y que el Señor sea contigo. Salió David de la tienda del rey Saúl, salió. Lo puedo imaginar como que yo estoy allí siendo un espectador. Puedo mirar a David salir de aquella tienda. Un paso firme, no arrebatado. Un paso así más o menos como, ¿qué dijéramos? Como muy sácale punta, ¿no? Muy sácale punta. Así como. Para los que no sabían que era sácale punta. Es así un paso fino, paso que yo todo puedo, así, salió, valiente. Ahora no cabeza abajo, no, o cara, o frente abajo, no así, no así. Porque tú sabes lo que portas, tú sabes quién eres, tú sabes quién te salvó, tú sabes quién te llamó, tú sabes lo que traes dentro. Tú sabes qué portas dentro. Lo que está dentro de ti es el poder maravilloso de Dios. No eres tú, es Dios en ti. No eres tú, es la sangre de Cristo que derramó en la cruz del Calvario. No eres tú, es las heridas de Cristo en la cruz del Calvario derramando la sangre maravillosa.
para salvarte del pecado, de la misma muerte, de la condenación, librarte del infierno, escribir tu nombre en el libro de la vida, sentarse con los príncipes de su pueblo. Diga gloria a Dios. Quiero un poquito más abordar en David. Y luego cuando David va hacia donde se encontraba el gigante Goliat, llevaba su zurrón. Para los que no saben qué es zurrón, permíteme, es una bolsita más o menos así. Claro, esta es un poquito más sofisticada, pero es más o menos así. Permítame. David la llevaba así, llevaba su zurrón. Yo me acuerdo de este tipo de bolsitas porque mi bisabuela Menchita, cuando yo le cuidaba 200 ovejas a ella, en la Cardona, Nuevo León, todas las mañanas, mi bisabuela me ponía 5 gorditas bien mantecositas dentro del zurrón. Bien mantecositas. Oiga, qué chulada. De viejita. Con su jorobita, ya muy anciana ella, se levantaba muy temprano a las 5 de la mañana. No tenía yo reloj, pero quiero imaginarme que eran las 5 de la mañana porque yo miraba oscuro. Yo miraba la luna, yo miraba las estrellas. Y mi bisabuela, yo tenía 5 años y me decía, mijo, levántate, mijo, porque te vas a ir a cuidar a las chivas. Dijo, pero antes de que te vayas a cuidar las chivitas, te tienes que desayunar algo. Qué chulada. Me calentaba lechita de chiva recién ordeñada y me daba un pocillo. Usted no sabe qué es pocillo. I'm sorry for you. Usted no sabe qué es un pocillo, pero ella me ponía en ese pocillo leche calientita así bien rica. Antes de irme yo a cuidar las ovejas y me sentaba, no crea que en una silla elegante como esta, era un tronquito de mezquite, allí me sentaba yo y tenían una piedra así larga y ancha y esa era la mesita y miraba a mi bisabuela, allí tenía su lumbre, su chimenea, la leña de mezquite ardiendo, siempre había leña de mezquite ardiendo en la chimenea de mi bisabuela. No fue McDonald's que inventó los bisquetes, fue mi bisabuela en la Cardona, Nuevo León, que inventó los bisquetes porque ella los hacía bien ricos y luego les embarraba con una brochita, les embarraba, no era mantequilla, era manteca original, from scratch, de puerco, bien rico, las boronitas son. Perdón, y me ponía 5 gorditas bien mantecositas dentro del zurroncito para que yo a mediodía comiera por allá. Pero lo que quería imaginar en David, ya pasé los 60, ya se me olvidan algunas cosillas, que cuando David, déjeme lo pongo al lado izquierdo, cuando David iba rumbo o en dirección a enfrentarse a Goliat, recuerde que David no traía armas, porque nuestras armas no son carnales, sino que nuestras armas son ¿qué? Poderosas y espirituales para destrucción ¿de qué? De fortalezas. Y David caminó, así como le dije yo, muy sácale punta, y cuando iba caminando había un arroyo por allí. Dice que David, cuando iba caminando, se agachó. Dijo, pues voy con David. Ahorita te digo otra anécdota. Dijo, voy con Goliat. Y se agachó poquito. No le dolía la cintura como a mí, pero se agachó, agarró una piedrita, abrió el zurroncito, se la puso aquí. Y sigue caminando en el arroyo y miró otra piedrita por allí. Dijo, esta me gusta. Y la tomó y la puso. Siguió caminando por allí y dice, ay, una tercera piedrita. Y la tomó y la puso en su zurroncito. Y así consecutivamente, 5 piedritas puso en su zurrón. Después te voy a predicar de las 5 piedras. ¿Cuántos dicen amén?
Y cuando, hablando de la anécdota que te iba a decir, cuando vivíamos en Coron, Texas, a las 2, 3 de la mañana, mi esposa oía ruidos. Vivíamos en una propiedad grande de 2 acres de tierra. Y ella oía ruidos, venía corriendo mi esposa, me despertaba y me decía, amor, amor, oigo ruidos afuera. Alguien como que se metió a la propiedad. ¿Y qué cree que hacía yo? No cree que hacía lo que el muchacho en San Antonio. Aquel muchacho en San Antonio, otra anécdota. Aquel muchacho en San Antonio, lo que él hacía cuando su esposa le decía, escuché ruidos en la cocina, amor. Como que las vasijas, los sartenes, las cucharas allí en la cocina como que andan haciendo ruido. Habían rentado una casa y la casa estaba endiablada. Y entonces a las 2, 3 de la mañana el matrimonio escuchaba ruidos y los sartenes volaban de esquina a esquina, de pared en pared. No era la mujer golpeando al hombre con el sartén. Ya ve que aquí en Estados Unidos se usa mucho eso. Gloria a Dios por las mujeres. Y luego le decía, pero levántate, levántate. Se llamaba yo en inglés porque era Chicano Power. Levántate, levántate. ¿Y qué cree que hacía yo? Yo agarraba la cobija, se tapaba la cara y decía, ve tú, mujer, yo tengo mucho sueño. Y mi esposa me decía a mí, y no, yo rápido me levantaba, pues yo sí soy muy valiente. Y luego yo abría la puerta de nuestra residencia y corría hacia afuera y me decía mi esposa, espérese, espérese. Dice, pues oiga, dice, pues no lleva nada, si es un maleante o qué. Nuestras armas no son carnales, sino que nuestras armas son poderosas y espirituales para destrucción de fortalezas. Yo no llevaba ni un palo ni nada para pelear con quien anduviera afuera, pero me iba hasta afuera y yo no encontraba nada y pues me regresaba y me volvía a dormir. ¿Cuántos dicen amén? Ya termino con esto. Dice en tercera instancia, y peleará en segunda instancia dije que tu siervo irá, y en tercera instancia, y peleará contra este filisteo. La fe y la confianza de David en Dios le impedía ver a Goliat como el gigante que en realidad era. Las piedras que agarró David, no, después te las voy a decir. Los hombres y mujeres de Dios vemos los gigantes de una manera natural y no nos atemorizamos ante su figura o su tamaño, volumen o altura. Goliat era el gigante de la carne de David. Goliat era el gigante de la carne del diablo y de los filisteos, pero David era el gigante del Espíritu de Dios y del pueblo de Israel. Versículo 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre poderoso del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46, el Señor te entregará hoy, fíjese, la confianza, la seguridad, la certeza que tenía David en Dios. El Señor te entregará hoy, no mañana. La bendición de Dios es para ti, para hoy. Hoy te entregará en mis manos, yo te venceré, te cortaré la cabeza y hoy mismo entregaré tu cuerpo y los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y sabrá toda la tierra que hay Dios en Israel. Y algo que llama mi atención, que
que cuando David acaba con este hombrezón, él no cae hacia atrás. Él no cae hacia atrás. No sé si has pensado cómo cayó él. Él cayó hacia enfrente. Él no cayó hacia atrás. Porque él había provocado a los escuadrones del Dios viviente, diciendo que si él ganaba, el pueblo de Dios les iba a servir a ellos. Pero si ellos, los filisteos, perdían, los filisteos le iban a servir a ellos. Pero lo que llama mi atención es cómo cayó postrado en reverencia y en respeto y en honor a tu Dios. Hoy cayó hacia enfrente. Cuando lo mató David, hizo esto. Y luego cayó hacia en forma de reverencia. Qué glorioso es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Termino con este versículo. Permíteme, déjale con mi zurrón. Termino con este versículo. El 47. Y toda congregación sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque el Señor es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. La batalla no es nuestra. La batalla no es nuestra, es del Señor. La batalla no es nuestra, es del Señor. La batalla ya no la pelees tú. Deja que Dios pelee por ti. Porque has estado peleando. Has estado peleando tú solo. Y no has logrado nada. Has estado buscando la solución tú con tus propias fuerzas, tus propias manos. Pero no has logrado nada. Tus hijos en rebeldía, no has logrado nada, porque peleas tú. Tu matrimonio en situaciones conflictivas, celos, contiendas, amarguras, etcétera, no has logrado nada. ¿Sabes por qué? Porque estás peleando tú. Pero cuando tú sueltas todo en las manos de Dios, es cuando las cosas cambian, porque no es tuya la batalla. La batalla es de Dios. No es tuya el problema pónselo en las manos al Señor. Termino. Isaías 54:17 dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Dice, condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación, dice el Señor, de mí vendrá. Ponte en tus pies. Ponte en tus pies. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Con tus manitas bien levantadas. Dale gloria a tu Dios. Dale gloria a tu Dios. Tus manitas bien levantadas, tus ojos cerrados. Dale gloria a Dios. Voy a orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Pero si alguien quiere venir aquí al frente, lo puede hacer. Padre, en el nombre de Jesús, oro por mi hermano, por mi hermana, Señor, que ha estado peleando, Señor, con sus fuerzas, ha estado buscando solución con sus propios métodos, ha estado buscando, Señor,
no ha logrado, Señor, la victoria, no ha logrado, Señor, la solución al problema, no ha logrado la solución, Señor, a su situación, sino que se ha puesto de peor en peor la situación. Yo oro por matrimonios aquí que necesitan en esta mañana que Dios obre de una manera maravillosa y poderosa. Yo oro en esta mañana por matrimonios acá que necesitan que Dios haga una obra en ellos en el nombre de Jesús. Yo oro acá por personas que han estado batallando, están en crisis, están en negativo, Señor, y tú hoy les dices a ellos que pongan todo en tus manos, porque tú harás un milagro, porque el milagro de ellos es hoy día. Eres tú, Dios, el milagro de ellos en el nombre de Jesús. Recibe el milagro de Dios. Ya no pelees sola, ya no pelees sola. Deja que Dios haga algo en esta mañana en ti. Padre, en el nombre de Jesús, toda enfermedad se va, toda preocupación se va, todo dolor, Señor, se va en el nombre de Jesús. Tú vienes en esta mañana y tomas control de la situación en el nombre de Jesús. Dolor de cintura se va, enfermedad de artritis se va, diabetes se va en el nombre del Señor. Declaro sanidad en tu cuerpo en esta mañana. Eres un hombre